Génesis 17:1, vamos a volver a donde empezamos. Y esta historia es muy interesante. Yo en esta semana, cuando estaba pidiéndole al Señor, Señor, ayúdame a decir algo, ayúdame a dar algo que la iglesia necesite, que ellos puedan ser bendecidos. Y me puse a leer la Biblia y entró algo a mi corazón que yo en realidad, uno puede leer la Biblia una y otra vez, la puede leer 1000 veces y siempre hay algo nuevo para nuestras vidas. Y yo he leído este capítulo en Génesis 17 muchísimas veces, pero aprendí algo nuevo del Señor y es lo que quiero compartir con ustedes en esta tarde. Dice en Génesis 17, que Dios le prometió una gran bendición a Abraham. Pero el versículo 1 dice, primeramente Dios le dijo, anda delante de mí y sé perfecto. Y le voy a contar un poquito de lo que pasó con Abraham en caso de que ustedes no conocen la historia todavía, ya que todos tenemos un plan de la Biblia. Vamos a empezar en Génesis y usted en unos cortos días pues va a recordar lo que yo le dije y va a ver la historia que la palabra de Dios cuenta con Abraham. Cuando Dios le hizo esta promesa a Abraham, dice que él tenía 99 años de edad. Ya era una persona bastante anciana. Y si nosotros estudiamos la vida de Abraham con cuidado, nosotros vamos a aprender que esta palabra de Dios para su vida, en este momento cuando Dios le dijo esto, era solamente una confirmación de lo que Dios ya le había dicho antes. Esto no fue la primera vez que Dios le hizo esta promesa a Abraham. Abraham había tenido una relación con Dios y la primera vez que vemos que Dios le hizo esta promesa a Abraham fue en Génesis capítulo 12. Él le dijo a Abraham, Abraham, tú tienes que salir de tu tierra, tienes que salir de tu parentela, de donde está tu familia, y yo quiero que tú vayas a una tierra que yo te mostraré. Gloria al Señor. Y dice en este versículo en Génesis 12, que en este momento Abraham solamente tenía 75 años. Si usted hace la calculación entre 75 y 99, son 24 años que pasaron entre los dos versículos. Entre Génesis 12 y entre Génesis 17 pasaron 24 años. Así que era más de la primera vez que Dios le había dicho a Abraham que le iba a bendecir y que iba a hacer una gran nación de él. Él le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, sal de tu familia, a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Es solamente un paráfrasis que estoy diciendo porque la historia es bastante larga. Pero vemos que en el capítulo 17, vemos que ya Abraham había hecho la primera parte. Él salió de donde él estaba, salió de donde sus familiares, y él inmediatamente comenzó a ver las promesas y bendiciones de Dios cumplidas en su vida. Y Abraham, una cosa que tenemos que aprender de él es que él nos demuestra en su relación con Dios que él vivía simplemente conforme a lo que Dios le decía. Si nosotros miramos la palabra de Dios y la vida de Abraham, nosotros vemos que Dios le decía una cosa y eso era lo que Abraham hacía. Y él no se movía a menos de que Dios le dijera algo. Gloria al Señor. Y aun cuando ya era viejo, y también su esposa era vieja, él tenía 90 años, su esposa Sara era 10 años menos que él, pero también era una anciana. Y aun cuando ellos eran viejos, la palabra de Dios dice que él creyó lo que Dios le había dicho, de que le iba a dar un hijo y que por este hijo la promesa se iba a cumplir. Pero no olvidemos que Dios le dijo, tú tienes que andar delante de mí y ser perfecto para yo cumplir esta promesa en cuanto a tu vida. En la Biblia también tenemos otros ejemplos de personas que entendieron cuál era su parte en la promesa que Dios había hecho a sus vidas. Y quiero mencionar algunas de estas personas para que usted vea que tengo respaldo en lo que estoy diciendo en la palabra de Dios. Hay un hombre en la Biblia, un joven llamado Josué. Y este joven Josué nos enseña la Biblia de que después que Moisés estuvo en la presencia de Dios y después de que él murió, y él hizo muchos grandes milagros. El hombre Moisés hizo muchos milagros y él fue el que ayudó al pueblo de Israel a salir. O sea,
lo que pasó cuando nosotros vemos películas como The Prince of Egypt, el príncipe de Egipto, de que el mar se abrió y que Dios le dio muchas plagas al pueblo de Egipto y que sacó al pueblo de Israel con bien. Todo eso era un resultado directo de la misma promesa que Dios le había hecho a Abraham, de que su pueblo iba a salir y que iba a ganar esta tierra. Así que Josué era el hombre que Dios había escogido para guiar al pueblo después de Moisés. Y vamos a leer en Josué capítulo 1, el versículo 8 al 9. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, esto es Dios hablando con Josué, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. O sea, ¿cuál era la parte de Josué? Era primeramente guardar la palabra de Dios, esforzarse y ser valiente. La parte de Dios entonces era hacer que todo le saliera bien y estar con Josué en todo donde él iba a estar, en todo lo que él iba a hacer. También conocemos muchos la historia del rey David. En Primera de Reyes del 2, el capítulo 2 del 3 al 4, dice que Dios le había dicho a David después de que fue rey y antes de morir, le dijo que enseñara a su hijo Salomón las palabras del Señor. Él le dice: guarda los preceptos de Jehová tu Dios. Esto es David hablando a su hijo Salomón. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. La parte de David era enseñar a sus hijos antes de morir que tenían que obedecer y guardar los mandamientos de Dios. Entonces la parte de Dios era multiplicar la descendencia de David para que siempre hubiera un buen rey en Israel. Espero que me estén entendiendo. Está la parte nuestra y la parte de Dios, gloria al Señor. Y por último quiero mencionar la historia de Noé. La semana pasada, si usted recuerda el mensaje de nuestro pastor, él nos estaba hablando de la historia de Noé. Y usted nos ha puesto a pensar todo lo que Noé tuvo que hacer para él poder salvarse del diluvio que Dios había dicho que iba a pasar sobre la tierra. Génesis 6, no voy a leer todo el capítulo completo, pero Génesis 6 es donde está la historia de Noé y del diluvio. Y dice que Dios vio a Noé como un hombre justo en medio de toda la maldad y el pecado alrededor de él. Y para parafrasear, dice Dios que le dijo a Noé: yo voy a destruir la tierra con un diluvio, pero te salvaré a ti y a tu familia. Pero primero tienes que construir el arca. Tienes que construir el arca. Y dice el versículo 22 de Génesis 6 de que Noé obedeció. Y nosotros, yo quiero en este día preguntar, ¿qué hubiera sucedido si todos estos hombres, tanto Josué como David como Noé, no hubieran sido obedientes a la palabra de Dios? ¿Qué hubiera sucedido con la promesa de Dios para Josué? ¿Qué hubiera sucedido con los hijos de David? ¿Qué hubiera sucedido con Noé y su familia? Y sabe, cada uno de estos hombres tuvieron episodios en sus vidas que quizás no le ayudaron, o quizás no hacían fácil que ellos fueran fieles a Dios. Y de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Pero aún así obedecieron lo que Dios les había dicho. De otra manera, si pensamos del otro lado, la Biblia dice que sí que obedecieron, pero a veces, a mí me gusta la Biblia porque nos da a veces lugar para imaginar. ¿Qué hubiera pasado? O a veces yo me pongo a leer la Biblia y me pongo a pensar y hago como una película en mi mente y me pongo a imaginar, wow, ¿cómo hubiera sido eso?
Y yo quiero llevar sus mentes a pensar qué hubiera pasado si Josué, junto a todo el pueblo de Israel, no hubieran obedecido la palabra de Dios. Ellos estaban supuestos, o sea, ya Dios había cumplido la promesa. Dios los había llevado a la tierra prometida, pero ahora ellos tenían que matar a los enemigos de Dios para ellos poder vivir en esa tierra libremente. Gloria al Señor. Pero ¿qué hubiera pasado? Yo pienso personalmente que ellos se hubieran desenfrenado y no hubieran echado fuera a los enemigos de Dios, y hubiera sido una historia bastante triste. ¿Qué hubiera pasado si David no hubiera obedecido al Señor para enseñarle a sus hijos cómo tenían que vivir para Dios? Yo pienso que sus hijos quizás se hubieran olvidado de la vida buena que David vivió, no hubieran conocido al Señor. Y sabe que la Biblia sí dice que eso fue lo que pasó, pero no fue porque David no les enseñó. Dice la Biblia que Salomón se apartó de Dios después de que se hizo adulto y empezó a pensar por sí mismo. Dice la Biblia que él decidió apartarse de Dios, pero no fue porque David no le enseñó, porque al final de sus días el mismo Salomón tuvo que decir: yo he vivido todo en esta vida, he tenido todo lo que he podido tener, mujeres, riquezas, animales, de todo tenía Salomón, pero él aprendió: yo me aparté de Dios, pero aún ahora cuando voy a morir yo puedo decir que la vida del hombre es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Y yo me imagino que Salomón hubiera dicho: eso me lo enseñó mi papá David.